Muy buenas tardes para todos. Pues el día de hoy vamos, como les comentaron, vamos a realizar un webinar acerca del Datamar en CBR. Vamos a hablar primeramente de unos aspectos generales del servicio y segundo vamos a realizar un ejemplo práctico en la herramienta Microsoft Power BI. Entonces, bienvenidos y pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Listo. Como les comentaba, Datamar CBR, vamos a realizar, pues, vamos a estar revisando listo. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las particularidades de qué es el Datamar, hacia qué se enfoca, algunos beneficios de tener este servicio, requisitos para poderlo utilizar y algunas líneas adicionales que manejamos. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que saber efectivamente es qué es el Datamar. ¿Listo? El Datamar es una bodega de datos que está aparte de la base de datos transaccional de producción, la cual tiene una estructura más liviana y enfocada hacia el usuario. Pues todo esto con el fin de que podamos realizar informes a la medida. Entonces, eso es el Datamar, una base de datos, una bodega de datos, aparte de la base de datos de producción, pero con una estructura enfocada hacia el usuario. ¿Cuál es el principal enfoque y objetivo de este servicio? Este está enfocado para que los clientes tengan la autonomía de desarrollar sus propios informes o reportes de manera personalizada y a la medida, ya sea por medio de cualquier herramienta de análisis de datos, ya sea Excel, Power BI, que son las dos más conocidas, Tableau, Google Data Studio, bueno, toda herramienta de análisis de datos por la cual ustedes puedan llegar a realizar ese tipo de reportes o informes personalizados o a la medida. Entonces, ese es el principal enfoque del Datamar de este servicio. ¿Qué beneficios? Algunos de los beneficios que tenemos al poder utilizar este servicio. Entonces, el primer beneficio es que ustedes van a poder realizar los informes a la medida. Totalmente personalizados, como ustedes lo requieran, de la forma que ustedes lo requieran. Bueno, cada empresa puede que tenga un requerimiento diferente, entonces a la medida va a estar ahí como a la mano de ustedes. Segundo, no depender de desarrollos de 5 para poder elaborar un informe o obtener cierta información. Otro beneficio es el costo, ¿sí? El costo en cuanto a los tiempos. En el Datamar ustedes pueden invertir mucho menos tiempo que se podrían gastar de pronto o que se podría gastar en desarrollar un reporte, aparte que lo pueden hacer ustedes mismos, y también pueden automatizar como esa elaboración de informes o pueden en un gran porcentaje para minimizar tiempos y reducir tiempos y bueno, todo el tema. Por último, pues que los informes que ustedes hacen por medio del Datamar solamente se desarrollan una vez, ¿sí? Es solamente por primera vez, o sea, solamente es el desarrollo y ya el informe queda listo para que ustedes lo reutilicen las veces que ustedes quieran. Solamente es refrescar la información y ustedes van a poderlo utilizar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a los beneficios que obtenemos al poder tener este servicio. Requisitos. Sencillo, simplemente es tener un conocimiento mínimo en alguna de las plataformas o herramientas de análisis de datos que les mencioné ahorita. También, como les indicaba, el Datamar como está enfocado y está desarrollado en una estructura enfocada hacia el usuario, en una estructura liviana, entonces no necesitan de ningún requerimiento técnico avanzado para poder realizar reportes. Con que tengan un conocimiento mínimo en Excel, de ahí en adelante podrán elaborar los reportes sin ningún problema. Listo. Por último, en cuanto así como a las generalidades del Datamar, bueno, nos quedan dos punticos. Consultorías. Nosotros tenemos un espacio, una línea de acompañamientos, ¿sí? Donde el usuario si requiere que nosotros le asesoremos, le acompañemos, le colaboremos o le apoyemos en la elaboración de un reporte
o quizás en aprender a utilizar X herramienta externa de análisis de datos para elaborar un reporte, también tenemos abierto ese espacio. ¿Listo? Entonces, pues, para que lo tengan presente. Listo. Por último, entonces, antes de iniciar con el ejemplo práctico, contamos con un diccionario de datos. Cuando un cliente, una empresa, una base de datos tiene el servicio del Datamar activo, nosotros le hacemos el envío de un diccionario de datos. Un diccionario de datos es una documentación la cual nos muestra, voy a mostrar aquí brevemente, la cual nos muestra pues cada una de las tablas que contiene el Datamar y sus respectivos campos. ¿Sí? Es como la guía de datos que ustedes van a tener para poder pues, como el mapa de ruta que ustedes van a tener para saber qué tiene cada tabla y para ir conociendo la bodega de datos sin ningún problema. Esta documentación se les comparte a ustedes cuando se realiza el montaje del servicio. Cada cliente que tenga esa actualización, ese servicio, se les va a enviar esa documentación. ¿Listo? Por ese lado. Entonces, nada, en cuanto a la parte como teórica que quería que vieran acerca del Datamar, pues es esto, como los enfoques y la descripción general. ¿Listo? Ahora entonces vamos a proseguir entonces con el ejemplo práctico. Un ejemplo práctico en Power BI. Vamos a utilizar en esta ocasión la herramienta de Power BI para la elaboración de un reporte de ventas y de cartera. Vamos a estar utilizando diferentes herramientas de la herramienta Power BI que son necesarias para elaborar y con las cuales ustedes se pueden desempeñar en elaborar cualquier tipo de reporte. Entonces son herramientas como buenas, importantes. También algunas prácticas recomendadas por parte de nosotros para que ustedes puedan sacarle el mejor provecho a los datos y poder encontrar pues la información que ustedes están queriendo, hacer el reporte que ustedes deseen. Entonces, pues esto simplemente es como eso. También estaremos utilizando herramientas de geolocalización. Es algo nuevo que se está implementando también para que ustedes también puedan hacer uso de este tipo de tecnologías. Listo, entonces la idea es que vamos a empezar con el ejemplo práctico. Listo, entonces, vamos a realizarlo por medio de Power BI, como les indiqué. Vamos a abrirlo por acá. Listo. Microsoft Power BI. Microsoft Power BI es una herramienta de Microsoft que nos permite el análisis de datos. ¿Sí? Está enfocado a brindar visualizaciones dinámicas e interactivas que apoyen la toma de decisiones y la automatización de procesos o tratamientos de información. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar esta herramienta. Es una de las más conocidas, pues, como en el mercado. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta. Entonces, pues, primer requisito, pues, tener instalada esta herramienta si quieren realizar el reporte por medio de esta herramienta. Listo. Entonces, ya sabemos que es Power BI. Ahora, lo primero que tenemos que hacer cuando entramos a Power BI o a cualquier herramienta de análisis de datos es conectarnos a nuestro origen de datos o a los datos que vamos a consumir para poder realizar nuestras visualizaciones, nuestros reportes, nuestros dashboards, como lo llamemos. En este caso, como nos vamos a conectar al Datamar, entonces vamos a seleccionar acá donde dice obtener datos, un conjunto de datos acá, SQL Server. ¿Listo? O también aquí en la pantalla principal lo tenemos. Hay diferentes formas. Aquí también lo tenemos, entonces nos vamos a conectar a un origen de datos SQL Server. Listo. Para todos los que tengan el servicio de Datamar, se les envía, aparte del diccionario de datos o de la documentación que les indiqué, se les envía unos datos de autenticación por los cuales van a acceder al servicio del Datamar. ¿Listo? Entonces se les envía un servidor. Voy a escribir en este caso pues los datos de prueba acá. Se les envía una base de datos. ¿Listo? Y aparte de eso se les envía un usuario y una contraseña para que ustedes se puedan autenticar dentro del servicio del Datamar. En este caso, le vamos a dar a aceptar. A mí no me va a solicitar usuario y contraseña, pues porque yo estoy en un entorno
de manera interna. ¿Listo? Pero a ustedes les va a solicitar usuario y contraseña, algo similar a esto. ¿Listo? Entonces les va a salir una pantallita como estas, donde ustedes van a tener que digitar el usuario y la contraseña que nosotros les brindamos. Y bueno, ahí ya les va a permitir acceder. Importante, y es algo que la mayoría de clientes que tienen el servicio cometen, es que cuando ustedes les piden el usuario y la contraseña, les aparecen 3 apartados o 3 secciones o 3 pestañas, que es Windows, base de datos y cuenta de Microsoft. Siempre deben de conectarse por base de datos, por la sección o la pestaña base de datos para que no tengan ningún problema. Siempre. Entonces, por eso les muestro aquí. Y como les indico, pues a mí no me solicita, pues porque yo estoy de manera interna, entonces pues no necesito la autenticación, pero para que lo tengan presente. Bueno, aquí entonces cuando ustedes recién se conectan a la base de datos del Datamar, lo primero que van a ver después de autenticarse son las tablas que contiene el Datamar. Son las mismas tablas que ustedes ven en el diccionario de datos y que a medida que ustedes vayan trabajando con el Datamar, con el servicio, pues irán conociendo. ¿Vale? Como les indicaba, vamos a hacer un dashboard, un reporte de ventas y de cartera. Entonces, en este caso, pues vamos a seleccionar la tabla de ventas, pues que contiene la información de ventas, y vamos a seleccionar una de las tablas de cartera, que se llama acuerdos de pago. Es la que contiene todos los planes de pago e información de los pagos, saldos, días en mora y demás. Entonces vamos a seleccionar esta y también vamos a seleccionar la tabla de proyectos para este ejemplo. Porque como les había comentado, vamos a hacer un ejemplo de geolocalización. Entonces vamos a necesitar lo que es, por ejemplo, la ciudad del proyecto para poder hacer esto posible. Entonces, para este ejercicio vamos a seleccionar únicamente estas 3 tablas. Acuerdos de pago, proyectos y ventas. Listo, entonces después de que yo selecciono las tablas con las que yo quiero trabajar, dependiendo del reporte que yo quiera lograr, entonces pues le damos cargar para que él vaya y consuma esas tablas de nuestro servicio de datos, de nuestro origen de datos, y pues las tengamos aquí disponibles en el Power BI para poderlas trabajar. Listo, entonces aquí ya cargaron las tablas. Como ustedes pueden observar, en la parte derecha ya tenemos las tablas cargadas, ya las tenemos disponibles y habilitadas para poderlas utilizar. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que se recomienda? A lo largo de esta sesión les estaré indicando o compartiendo algunas buenas prácticas que se recomiendan que utilicen para mejorar ya sea rendimiento, parte visual de los reportes y que ustedes puedan sacar el mejor provecho a este servicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear nuestros estilos base. ¿Sí? Como tal, pues el tablero que vamos a realizar pues debe tener un estilo, unos colores, pues la parte visual también es muy importante. Entonces vamos a crear nuestros estilos base. Entonces, ¿cómo recomiendo yo? Una forma muy sencilla de crear unos estilos rápidos y que nos permitan darle forma a cualquier reporte en poco tiempo. Entonces, lo primero que hago es insertar acá en la pestaña insertar una forma de rectángulo y la organizo aquí. Esta nos va a funcionar como título, por decirlo así, como un título, donde ya van a ver cómo lo vamos a ubicar. Vamos a darle un color, ¿sí? Se recomienda pues que los colores que se utilicen sean los colores alusivos, por ejemplo, a la empresa, al área, ¿sí? En este caso pues vamos a utilizar un color similar al del módulo. Aquí lo tenemos. Y vamos a darle un título a nuestro tablero. Entonces aquí entre las mismas herramientas vamos a seleccionar cuadro de texto y vamos a darle un título. Entonces pongamos dashboard, webinar, deber, puede ser. Es igual para efectos del ejemplo. En este caso, para que resalte, le voy a dar un color blanco, le voy a dar una fuente un poquito más gruesita
siempre recomiendo utilizar las tipologías SEGOE. Dan un muy buen apartado visual. Son las que generalmente suelo utilizar. Listo. Y también acá, en la parte de estilos de ese cuadro de texto, le quito el fondo. Le quito el fondo para que al momento de que yo lo lleve acá, pues dejándole el texto de color blanco para que se pueda ver bien. Al momento de que yo lo lleve, pues resalte y se vea más o menos de esta manera que vamos a ver acá. Entonces, vamos a bajarle un poquito, otro poquito, 24. Listo, entonces ahí digamos que ya podemos tener un título alusivo a nuestro tablero y es el que vamos a utilizar de ahora en adelante. Listo, bueno, ahí ya cada persona lo puede ajustar como desee. Podemos darle un poquito acá para que nos ajuste mejor y pues ya tenemos un título. Listo. También que recomiendo, pues en la parte visual es muy importante, como les digo, aquí en las propiedades del lienzo podemos configurarle el fondo y podemos darle un colorcito gris con una transparencia, por ejemplo, como al 40%. Y pues ahí ya vamos viendo cómo va mejorando un poquito el tema de estilo. ¿Listo? Y este es el estilo base que vamos a utilizar de ahora en adelante. Vamos a cambiarle aquí el nombre a la página. Vamos a decirle portada o inicio, como ustedes lo quieran llamar. Y ya tenemos, va a ser como nuestra carátula, nuestra portada. Por ahora la vamos a dejar así. Pero ya tenemos nuestros estilos base. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar esta página. ¿Listo? Y ya con nuestros estilos bases vamos a empezar a hacer el primer tablero. Este va a ser el tablero de ventas. Entonces, pues yo también puedo ponerle acá, tablero de ventas, CBR, como lo queramos llamar. Pues que el título sea correspondiente pues a lo que estamos haciendo. Y también pues el nombre de la página, también lo podemos cambiar. Entonces podemos llamarle CBR Ventas, por ejemplo. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra primera página lista para empezar a hacer nuestro primer tablero y con una hoja de estilos, pues, o con unos estilos ya predefinidos con los que podamos trabajar. Listo. Antes de iniciar entonces con la elaboración de estos tableros, ¿qué se recomienda? Cuando ustedes elaboren tableros, se recomienda que tengan ciertos elementos como mínimo. Entonces, todo tablero en Power BI, o bueno, en la mayoría de herramientas, debe tener como mínimo segmentaciones de datos. Son muy importantes. Ahorita las vamos a ir viendo, pero las segmentaciones de datos nos permiten que el usuario pueda interactuar con la información y que sea dinámico y pueda analizar no solo una cosa, sino pueda analizar muchas más. Es importante, pues, los gráficos, que pues obviamente como todos conocemos, entonces los gráficos que se requieran, también es importante que los manejen. Dependiendo de la información que se esté mostrando, se analiza si es necesario mostrar una tabla, mostrar una matriz, que es una misma tabla dinámica. ¿Listo? Y también se recomienda que como mínimo tenga una o dos tarjetas de datos. ¿Sí? Las tarjetas de datos son muy importantes porque nos permiten resaltar datos que queremos como que la persona o el usuario final vea, como hacer resaltar ciertos datos generales. Entonces, desde que un tablero cuente con este mínimo de elementos, sin exceder el uso de ellos, ya tendremos pues lo que llaman un dashboard, un tablero de control. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ir elaborando. Entonces, para este tablero de ventas, vamos a empezar haciendo las segmentaciones de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a seleccionar aquí una visualización que se llama segmentación de datos. Les digo, estaremos trabajando muy seguido con esto. Le vamos a dar pues una organización básica. ¿Listo? Y vamos a buscar el campo que queremos incluir. Entonces aquí vamos a hacer una segmentación de datos por fecha de venta.
Entonces nos vamos a la tabla de ventas. A medida que ustedes vayan conociendo los datos, pues irán encontrando. Podemos buscar aquí el campo, fecha de venta, o bien podemos escribirlo, si ya lo conocemos, para mayor facilidad. Vamos a seleccionar el campo fecha de venta dentro de nuestra segmentación y pues ahí ya nos va a permitir o le va a permitir al usuario filtrar por fecha de venta. Entonces eso le va a permitir analizar por periodos de tiempo, por semestre, por semana, por día, bueno, según lo requiera. Entonces aquí lo tenemos, una segmentación de datos por fecha de venta. Para que después que tengamos las visualizaciones podamos empezar a mover por medio de este filtro. ¿Sí? Las segmentaciones son filtros enfocados hacia el usuario. Listo, vamos a mejorarle un poquito el estilo. Entonces vamos a ir aquí al formato, al panel de estilo, que es este icono acá con pincelito, y vamos a ajustarle algunas cositas muy básicas. Entonces le voy a quitar este encabezado para que no me muestre ese, y le voy a poner acá en general un título, que va a ser el título del filtro, para que el usuario sepa qué fecha o qué dato va a filtrar. Entonces lo vamos a llamar fecha de venta. De igual manera le vamos a dar un estilo muy básico, similar pues a lo que sea acorde a lo que se esté trabajando. En cuanto a estilos, como siempre le recomiendo la fuente Segoe, es como la que nos da un aspecto visual muy, muy óptimo. Listo, la organizamos, la centramos, le damos la forma que nosotros queramos. Yo por lo general también les pongo un borde visual para que al final todas las visualizaciones conjuntas nos brinden un mejor aspecto. El borde pues manejando siempre los mismos colores. Le damos el tamaño que se nos ajuste y ahí pueden observar cómo de una manera muy básica le dimos estilo a esta visualización. Ahora vamos a ir con una segunda segmentación de datos. Aquí en este tablero vamos a hacer dos. Vamos a hacer una segmentación de datos por ciudad. Entonces, una de las ventajas, como les mencionaba en los beneficios, es que cualquier tablero que ustedes desarrollen solo lo desarrollan una vez y ya después él únicamente refresca la información y trae y muestra. ¿Listo? Entonces acá otra cosa también es que los estilos, no siempre vamos a tener que aplicar los estilos a todo. Si yo ya tengo un estilo predefinido, yo puedo replicar ese estilo a otra visualización. Entonces no voy a tener que estar repitiendo ese proceso que nos ahorra tiempo. Entonces en este caso voy a copiar esta visualización, lo voy a pegar aquí abajito, esta que es la segmentación de datos, y vamos a hacer una segmentación de datos por ciudad para que el usuario final pueda analizar por ciudad las ventas. Entonces vamos a buscar acá el campo ciudad. Aquí nos sale ciudad del proyecto. Entonces seleccionamos el campo ciudad del proyecto, quitamos el campo fecha de venta y aquí ya podemos filtrar por ciudad. En este caso, pues, aquí solamente tenemos tres ciudades en este ejemplo. Entonces, es eso. Adicionalmente a esta visualización, las segmentaciones de datos, hay varias formas de mostrarlas. Yo puedo mostrar esto, que es una lista de chequeo, acá en tipo fecha. Lo puedo convertir en una lista desplegable si yo deseo. ¿Sí? Hay varios tipos de segmentación de datos que puedo utilizar. Y también lo puedo mostrar como botones, que es una forma que me parece a mí muy óptima de mostrarlo. ¿Cómo lo hacen? Acá, en el panel de estilos, vamos a la configuración de la segmentación y le decimos orientación vertical. Y automáticamente ustedes ven cómo esto se convirtió en botones. ¿Está? Entonces, pues me parece que es un poco más cómodo para el usuario final manejarlo de esa manera. Ya si ustedes quieren, entonces ya les pueden dar aquí algún estilo en especial, si quieren, no hay problema. Le dan aquí el estilo que ustedes deseen. En fin.
Entonces, nada, aquí ya tenemos una segmentación por ciudad. Bueno, nos falta cambiar el título. Como copiamos y pegamos la visualización para no tener que replicar los estilos, entonces vamos a cambiar el título porque ya no es fecha de venta, sino ciudad. ¿Listo? Entonces ya tenemos segmentación por fecha de venta y segmentación por ciudad. Listo. Entonces hasta ahí vamos bien. Vamos a ir ahora entonces con nuestro primer gráfico. Listo, con nuestra primera visualización. Vamos a realizar un gráfico de barras o columnas agrupadas, el cual nos va a permitir analizar las ventas por año y por mes. ¿Listo? Entonces seleccionamos el gráfico, lo arrastramos, le damos pues por acá el tamaño que nosotros queramos brindarle y lo empezamos a elaborar. Entonces, como les dije, acá yo quiero poder analizar las ventas por año y por mes. De repente para saber qué año fue mejor que otro, qué mes fue mejor que otro, para que el usuario pueda aplicar ciertas estrategias. Bueno, ya eso depende y está a la medida de lo que ustedes quieran elaborar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, como queremos analizar el valor de venta por año y por mes, entonces, en nuestro eje X vamos a ubicar la fecha de venta. La fecha de venta, acá está. Entonces vamos a ubicar el año y el mes. Dijimos que queremos analizarlo por año y por mes. Recuerden, en el eje X, en nuestro eje que va de manera horizontal. Entonces vamos a analizar por año y por mes. ¿Y qué valores vamos a analizar? ¿O qué cálculo le vamos a hacer a ese análisis? El valor total de ventas. Entonces, eso lo encontramos en un campo que se llama valor neto. Listo. Aquí en el eje Y. Listo. Inicialmente, él me muestra el gráfico totalmente colapsado, desplegado, detallado. Pero lo que vamos a hacer nosotros es que le vamos a dar la flechita hacia arriba. Entonces, cuando le damos la flechita hacia arriba, él colapsa y únicamente me muestra los años. Entonces, aquí estoy analizando las ventas por cada año. Pues, como podemos observar, 2019 fue la venta más alta, 2020 la más bajita. Listo. Igual, le vamos a dar unos estilos básicos. Entonces, básicamente lo mismo que hicimos ahorita. A este, pues como no tenemos una guía, bueno, de repente sí podemos traernos algunos estilos de acá. Le decimos copiar formato y le cambiamos el título. Y acá le decimos el título que queramos ponerle. Entonces, ventas por año y mes. Listo, ahí está. Ya si nosotros queremos cambiarle, por ejemplo, los colores o alguna visualización, pues ahí lo podemos ir haciendo sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, vamos ahí entonces. Ahora, pues ya tenemos esta visualización. Algo importante, este gráfico de barras, como les dije, queremos analizarlo por año y por mes. Como queremos analizarlo por año y por mes, y como añadimos acá estos dos campos, entonces yo si quiero analizarlo de un momento a otro por mes, únicamente tengo que darle acá en estas dos flechitas y él lo cambia automáticamente a mes. Entonces, si quiero analizar mensual o meses, o si quiero analizar año, me devuelvo. ¿Listo? Y así lo puedo ir mirando, ¿no? Es como un uso adicional que le pueden dar un plus. Listo, entonces ya tenemos algo básico pues que queremos ver. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer un gráfico que nos permita analizar los 5 mejores proyectos. O sea, los 5 proyectos que vendieron más. Entonces, para eso vamos a utilizar un gráfico de torta, un gráfico circular. Listo, vamos a darle ahí una ubicación, lo que queramos. Y entonces vamos a analizar, como les digo, el proyecto que más vendió. Pero aquí vamos a hacer algo especial, y es que vamos a mostrar únicamente los 5 mejores proyectos.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Queremos analizar entonces el proyecto. Entonces vamos a buscar el nombre del proyecto. Nombre del proyecto. Acá tenemos PTA, listo, nombre proyecto. Ahí está. Y valores. Entonces, como queremos saber los proyectos, el proyecto que más vendió, entonces vamos a utilizar el mismo campo de ahorita, el valor neto, que es el valor neto de cada venta, para que él haga la suma de esos valores por cada proyecto. Entonces, hasta ahí, él me está mostrando todos los proyectos, todos los valores de venta de cada proyecto y su respectiva proporción. ¿Listo? Pero lo que vamos a incluir ahora es que nos muestre, yo solamente quiero ver los 5 mejores, o sea, los 5 proyectos que más vendieron. ¿Cómo se hace esto? Entonces, acá, en el apartado de los filtros, vamos a añadir el valor, no, vamos a añadir el nombre del proyecto, porque quiero los 5 mejores proyectos. Entonces vamos a coger el nombre del proyecto y lo vamos a arrastrar acá en los filtros. Y acá le vamos a decir que nos haga un top N. ¿Listo? Esta herramienta top N dentro de los filtros me permite filtrar los 5 mejores o los 5 peores o bueno, la cantidad que yo quiera. X cantidad de mejores, de peores o de superiores o inferiores por cierto cálculo. Entonces, como yo quiero saber los 5 mejores nombres de proyecto en ventas, entonces le digo, quiero saber el top N superior, o sea, los mejores 5, y acá en valor el cálculo. Entonces, el cálculo, ¿cuál va a ser? La suma del valor neto, la suma de los valores de ventas. La arrastramos, verificamos que esté seleccionado suma, aquí en esta flechita, y le damos a aplicar. ¿Listo? Entonces aquí ya me está mostrando únicamente los 5 mejores proyectos en cuanto a ventas. Ya entonces es darle estilo o parte visual a nuestro gráfico, a nuestra visualización. Entonces puedo copiar los estilos de mi gráfico de barras y replicarlos en mi gráfico circular o en mi gráfico de torta para no tener que repetir la mayoría de estilos. Cambiamos el título, como es habitual. Le vamos a llamar, por ejemplo, top 5 ventas proyecto. Listo. Y ya entonces ya nosotros le podemos dar el estilo que nosotros queramos. Nosotros podemos modificar cualquier parte del gráfico, la podemos manipular. Entonces acá pues, por ejemplo, si yo quiero mover la leyenda, entonces yo puedo mover la leyenda a la parte superior, o de superior central, arriba en el centro, para que me dé más espacio a la visualización y sea más grande. También pueden administrar las etiquetas de datos. Entonces que yo quiero que me muestre únicamente el porcentaje, ¿sí? Que lo muestre más grande, que lo muestre en otro color. Bueno, cambiar el color de las porciones. Bueno, lo que ustedes quieran lo pueden hacer ahí por medio de esto. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya tenemos otra visualización. En este caso, esta visualización nos permite analizar los 5 mejores proyectos, los 5 proyectos que más vendieron. Listo, entonces hasta ahí vamos. Ahora seguimos para darle continuidad a este tablero. Vamos a continuar con lo que les había comentado acerca de la geolocalización. Vamos a hacer un ejemplo muy básico acerca de la geolocalización para que podamos aprender también a utilizar esa herramienta o ese tipo de servicio que nos es muy útil. Entonces acá vamos a seleccionar la herramienta o la visualización mapa, ¿no? Vamos a ubicarla por aquí abajito, que nos dé un poquito de apartado visual. ¿Listo? Y esto va a ser algo similar. Vamos a hacer las ventas por ciudad y segmentadas por estrato. ¿Listo? Para que podamos tener como un análisis un poquito más avanzado. Entonces,
básicamente lo mismo. Empezamos, buscamos el nombre de la ciudad, acá lo tenemos y lo vamos a arrastrar a ubicación. Este tipo de mapa detecta las ubicaciones automáticamente por medio de Internet. Entonces, él va y lee los nombres de ubicación y los busca en Internet en donde existen y ahí los ubica en el mapa. Cuando nosotros queramos que eso sea más exacto, nosotros podemos indicarle la latitud y la longitud, ¿sí? Porque de repente en el mundo pueden haber dos o más ubicaciones con el mismo nombre. Entonces, si él lo hace por Internet, pues él no tiene nada que le indique si es, no sé, en Europa, si es en América o si es acá en Colombia. No importa. ¿Listo? Entonces, él no puede saber eso. Entonces, cuando nosotros queramos darle una exactitud, podemos incluirle la latitud y la longitud. Para este caso, pues vamos a hacerlo de esta manera, para que ustedes vean el uso básico de este mapa. Listo. Leyenda. Entonces, en la leyenda vamos a ubicar el estrato. Ya les digo esto que nos permite. Esto nos va a permitir, fijamos acá, nos va a permitir, bueno, se ve muy pequeñito porque no hemos agregado los valores. Por medio de burbujas, él nos va a mostrar la ciudad que más ventas tenga. Entonces, añadámosle ese cálculo para que él pueda darle el tamaño a cada burbuja. Entonces, dentro de los valores o el tamaño de la burbuja, vamos a añadir el valor neto, ¿no? Y acá ya podemos observar. Aquí reconoció una ciudad muy lejana, pues por lo que yo les indico, el tema de la latitud y la longitud, que es importante. Pero acá nos ubicamos a lo que nos interesa y él aquí ya nos muestra, pues notoriamente, que en nuestros datos de prueba la ciudad que más vendió fue Bogotá y se separó en los diferentes estratos. 5, 6 no relacionan y 3. De igual manera por acá tenemos Manizales, unos muy poquitos en el estrato 4. Entonces, de esta manera es que ustedes pueden lograr la geolocalización de una manera muy básica. Ya pues es empezar a maquillar, empezar a darle aspectos adicionales que ustedes quieran brindarle y pues ya está ya total libertad. Listo. Vamos a nuevamente a copiar y a pegar el respectivo estilo para que se nos vea adecuadamente. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, ventas por ciudad y estrato, puede ser. Puede ser. ¿No? Y bueno, aquí tenemos ya nuestro mapita. Lo podemos configurar como nosotros queramos. Aquí en el apartado de estilo, como les digo, ustedes pueden manipular cada parte de la visualización. Entonces, por ejemplo, acá tenemos diferentes estilos de mapas. Ustedes utilizan el que más les aplique. ¿Listo? Diferentes estilitos hay de mapa. Si quieren la leyenda, igual, modificarla, moverla, bueno, lo que ustedes requieran. Entonces, aquí ya lo tenemos. Ah, bueno, también podemos añadirle, por ejemplo, acá las etiquetas para que él me diga, me muestre y pueda leerse más fácil las ubicaciones, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, de esta manera es que hacemos mapas básicos. Ahora vamos con la última parte de este tablero de ventas. Bueno, el primer tablero de ventas. Y son las tarjetas de datos. Como yo les indicaba, las tarjetas de datos son muy importantes en un tablero y las recomiendo que las utilicen bastante porque nos permiten pues resaltar, remarcar o mostrar un valor general o global que yo quiero que el usuario final vea, algo que nos dé un valor agregado. Entonces, en este caso vamos a hacer dos segmentaciones de datos. Voy a darle un poquito más de tamaño a esto. Listo. Vamos a ver dos tarjetas de datos. Entonces, acá tenemos la visualización que se llama tarjeta. La vamos a añadir acá y le vamos a dar un tamaño prudente. Y listo. La primera tarjeta de datos que vamos a hacer es la cantidad de diferentes compradores.
¿Sí? ¿Esto para qué? Para que yo pueda saber a nivel general en la empresa cuántos compradores tuvo. Entonces, la empresa en su historia lleva 2.000 compradores. O por medio de las segmentaciones de datos pueda saber, en Bogotá tenemos 5.000 compradores, en Manizales tenemos 2.000. Entonces ahí ya empieza el diferente tipo de análisis, porque tenemos tantos compradores en esta ciudad. Bueno, aquí está hecho para que el usuario no solo analice lo que está viendo acá, sino que por las segmentaciones de datos sepa que esto es totalmente dinámico y pueda analizar todo lo que él quiera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a buscar el código o el ID del comprador, que es con el que vamos a hacer el cálculo de la cantidad de compradores. Vamos a buscar aquí comprador, ID comprador, es el código de comprador. Entonces lo voy a arrastrar acá. Y aquí en la flechita le vamos a decir recuento distintivo. ¿Listo? ¿Por qué le decimos recuento distintivo y no recuento? Porque el recuento lo que hace es contarme el total de los datos. En cambio, el recuento o el conteo distintivo me cuenta únicamente los datos diferentes. Entonces, a mí no me interesa saber la cantidad de los datos, sino los compradores diferentes, porque puede que un comprador tenga más de un inmueble, por ejemplo. Entonces, recuento distintivo para este caso. Acá me dice que en toda la empresa hay 1.853 compradores. Bueno, en Bogotá, estamos en Bogotá. Manizales, bueno, no nos indica, pero ahí lo vamos mirando. Listo, vamos a darle entonces en nuestros datos de prueba un título que se llame, por ejemplo, cantidad de compradores. Listo, entonces ahí ya lo tenemos. Y vamos a hacer una segunda tarjetita de datos muy básica, muy pequeñita, que nos muestre, por ejemplo, el valor total que vendió toda la empresa. ¿Sí? Son datos como muy globales que nos gusta resaltar. El valor neto. Simplemente cambio este valor y aquí ya puedo obtener y visualizar esa parte. Ya la puedo visualizar sin ningún problema. Obviamente ya tenemos que empezar a manejar los estilos. Acá vamos entonces a bajarle un poquitico. Utilizamos Segoe, la que siempre recomendamos, para que se pueda ver. Yo puedo administrar de qué forma quiero que me muestre las unidades. Yo quiero que me las muestre en miles, en millones, en billones o en ningún formato. Pues acá me dice que esto es el total de lo que vendió la empresa. Y ya si yo empiezo a navegar por año, entonces voy a saber, este año se vendió tanto, este año se vendió tanto, este año que fue el más bajito, se vendió solamente esto, solo hubieron 10 compradores en el 2020. Entonces ahí ya uno empieza a analizar qué pasó, ¿listo? Las diferentes variantes que puedo hacer en mi tablero, que es totalmente dinámico. Entonces aquí ya tenemos el tablero de ventas. Tablero de ventas básico, pero pues que nos permite analizar la información rápidamente. Listo, ahora vamos a seguir entonces con el tablero de cartera. Listo. Vamos a hacer un tablero de cartera para poder ver un poquitico y analizar un poquitico acerca de la información de cartera. Entonces vamos a duplicar esta página para que podamos seguir utilizando nuestra misma hoja de estilos. La vamos a cambiar a CV de cartera, puede ser. Y acá le podemos decir tablero cartera. El nombre que le queramos dar. Listo. Organizamos. Siempre la parte visual es muy importante. Eliminamos las visualizaciones que no necesitamos. Listo. Estas dos las vamos a dejar. Seguramente las vamos a utilizar. Van a ser útiles. Listo. Entonces vamos a hacer una operación muy similar a la que hicimos ahorita. Pues primero vamos a crear las segmentaciones de datos. ¿Sí? Otro tema que se recomienda bastante es que las segmentaciones de datos siempre estén ubicadas a un extremo o en la parte superior.
que no estén ubicadas en la mitad o en algún espacio, ¿sí? Pues hagan de cuenta que esto es un informe y es un informe que va a haber un usuario final, entonces pues la idea es que el apartado visual esté muy cómodo y que el usuario pueda navegar e interactuar fácilmente con él. Entonces yo recomiendo generalmente que las segmentaciones de datos estén ubicadas en los extremos o en la parte superior. Entonces en este caso, para variar, pues vamos a utilizar en la parte superior. Entonces ciudad y fecha de venta. Por ahora vamos a utilizar estas dos. Vamos a añadir dos segmentaciones adicionales. Bueno, tres. Vamos a añadir una. Entonces vamos a añadir aquí una nueva porque vamos a hacer algo diferente. Y es que vamos a añadir dos segmentaciones, una para macroproyecto y otra para proyecto. Entonces vamos a buscar acá macroproyecto. En mi tabla de proyectos, macro. Bueno, vamos a empezar a tomarlas de la tabla de acuerdos de pago. Como estamos haciendo algo de cartera, entonces vamos a empezar a tomar eso. Entonces, selecciono acá mi macro y como les comentaba yo en el tablero anterior, podemos hacerlo mediante un menú desplegable o un drop-down list, que es otro tipo de segmentación de datos que tenemos disponible. Y pues para que ustedes lo vean, entonces acá en la parte, en la esquina superior derecha tenemos una flechita y esta flechita nos permite seleccionar menú desplegable. Entonces de esta manera podemos obtener un menú desplegable. ¿Listo? Entonces dependiendo el espacio que tengamos, dependiendo la cantidad de los datos, dependiendo la longitud de cada registro, utilizamos la segmentación que veamos más adecuada. Ya pues a medida de que ustedes sepan, lo importante es que existen las diferentes herramientas, pues van utilizando la que más se les adecue. Listo. Entonces, igual, voy a copiarle el formato para que no tenga que hacerlo de nuevo. Le vamos a dar un título que va a ser macro proyecto. Esto lo vamos ahí lo vemos, miren cómo queda. Vamos a darle aquí pues una ubicación. Creo que tengo que darle un poquito más de espacio para que nos trabaje más cómodo. Entonces démosle aquí más espacio. Ubiquémoslo por acá. Listo. Y vamos a crear otra por macro proyecto. Darle más espacio para que nos quepan bien sin perderse. Listo. Esta segunda vamos a poner el proyecto. Entonces igual, solamente voy a buscar el proyecto y voy a reemplazar el campo. Pues, nombre de proyecto. Listo. Y de igual manera, como ya hicimos, le cambiamos el título, le ponemos proyecto para que el usuario sepa qué dato tiene ahí. Y ya cambiamos. Listo. Entonces ya el usuario, aparte de filtrar por fecha de venta y por ciudad, va a poder filtrar por macroproyecto y por proyecto. Entonces, acá ya van a poder hacer análisis a nivel de proyecto, a nivel de macroproyectos, como el usuario lo requiera. ¿Listo? Y por último, vamos a hacer una segmentación de datos adicional. Aquí ya vamos subiendo un poquitico más el nivel. Entonces vamos a hacer una segmentación de datos por tipo de venta. Vamos a buscar acá tipo. Aquí está la columna tipo de la tabla de ventas. La columna referente a tipo de venta. La reemplazamos. Y ya tengo el tipo de venta. Listo. Entonces también puedo analizar por tipo de venta, por proyecto, por macroproyecto, por ciudad, por cualquier rango de fecha. Pues aquí ya se empieza a abrir totalmente las posibilidades. Cambiémosle el título, no le hemos cambiado el título por tipo de venta. Tipo de venta. Y listo. Entonces, ya tenemos lo primero, que son nuestras segmentaciones de datos. Vamos a añadirle dos tarjetas de datos. Antes de continuar con la parte gráfica, vamos a elaborar de una de las tarjetas de datos y las vamos a ubicar aquí en este espacio que me queda disponible.
¿sí? También es otro aspecto importante. Tratar de aprovechar lo mejor los espacios. La parte visual, como les repito, es muy importante que todo sea simétrico, que todo sea, pues porque al fin y al cabo estos informes van a ir a un usuario final y pues es un ítem importantísimo. Entonces, pues, sacarle mayores provecho a los espacios sin recargar los tableros. Por eso les decía al principio, debe haber un mínimo de tableros, ¿sí? Por ejemplo, acá ya tenemos 6 segmentaciones, 5 segmentaciones de datos. Ya más no serían recomendables, a menos de que se requieran. Tarjetas de datos más de 2 no son necesarias. También, por ejemplo, si yo muestro un tablero solamente con gráficos de circulares, pues también no va a ser nada como atractivo. Entonces, la idea es que el usuario pueda leerlo fácilmente, pueda entenderlo y que el reporte transmita lo que queremos o a lo que queremos llegar. ¿Listo? Y que pues por medio de todo este movimiento de los datos, todo este tratamiento que le hemos hecho a los datos, cálculos básicos, podamos analizar la información y variarla de diferente manera, hacerle como un tratamiento a la información. Listo, entonces vamos a hacer 2 tarjetas de datos. Voy a copiar estas de acá para no tener que repetir los estilos. Les dije, solo los hacemos una vez. La vamos a organizar. Ya les digo qué datos vamos a poner ahí. Listo, ya quedó organizado. Listo, entonces primero, como estamos haciendo un tablero de cartera, yo quiero ver en estas 2 tarjetas de datos, vamos a poner aquí las 2 al tiempo, yo quiero ver información acerca de los días en mora o de las moras. Pues me parece que puede ser un dato relevante que yo quiera hacer que resalte para las personas que lo van a ver. Entonces, acá dentro de la tabla de acuerdos de pago, que por cierto, dentro de esta tabla y otras más, hay valores que ya están precalculados para que ustedes no tengan que pasar por ese proceso de cálculo, como el valor pagado, como los días en mora, como algunos subtotales que ya están previamente calculados. Vuelvo y repito para que no tengan que pasar por eso. Entonces acá ya podemos encontrar automática directamente los días en mora y el saldo en mora. Entonces ya puedo hacer uso directamente de eso sin tener que analizarlos, sin tener que analizar pues los días que han pasado después del último pago, bueno, todas esas cosas. Aquí ya lo tenemos listo y a la mano. Entonces lo seleccionamos y acá estamos viendo los días en mora, pero tenemos que hacer, sí, la suma. Tenemos que hacer la suma, porque pues cada usuario puede que tenga cierta cantidad de días en mora, entonces necesito que me sume total. Y le podemos manipular las unidades, como queremos que se vean las unidades. Entonces yo quiero que me las muestre sin ningún formato. Quiero que se vean más pequeñas. Obviamente, como lo estamos haciendo ahorita a nivel empresa, pues se ve muy grande. Pero pues ya a medida que vayamos filtrando, pues ya empezaremos a ver un poquito más lógica la información. ¿Listo? Entonces, nada, pues por ahora, para efectos de nuestra data de prueba, pues lo vamos a hacer así. Y aquí abajito vamos a ubicar el saldo en mora. Entonces, simplemente arrastramos el campo. Le puedo copiar este estilo para no tener que hacerlo. Bueno, creo que tengo que bajarle más. Bajémosle más hasta que lo podamos visualizar. Listo. Obviamente, como son datos de prueba, puede que tengamos información un poquito, pero ahí ya está. Una particularidad que estamos viendo en esta tarjeta de datos, también para que ustedes tengan presente otra herramienta. En esta herramienta de datos estamos visualizando unos decimales de manera automática. Nosotros podemos administrar esos decimales si queremos. Entonces, que los muestre, que no los muestre, que muestre cierta cantidad como nosotros queramos mostrar. Entonces aquí seleccionamos el campo al cual yo quiero ajustarle los decimales y le vamos a decir acá, donde dice automático. Cuando yo selecciono el campo, él automáticamente me habilita la pestaña de herramientas de columna. Le digo 0.
y ya no me muestra los decimales. De esa manera puedo ver los decimales. Aquí arribita también pueden cambiar ustedes tipo de datos, formato de datos, entero, decimal, porcentaje, bueno, ustedes necesiten. Cálculo, bueno, pueden hacer diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, los días en mora. Los días en mora también, si queremos, por ejemplo, podemos ponerle con la misma herramienta el separador de miles para que sea más fácil de leer. Ahí lo tenemos. Listo, entonces ya tenemos la parte superior de nuestro informe. Vamos a elaborar las gráficas o las visualizaciones que requerimos. Entonces, acá vamos a empezar a hacer algunas cosas diferentes. Entonces, primero vamos a utilizar una matriz. Las matrices en Power BI son las mismas tablas dinámicas de Excel. Pues, la mayoría tienen conocimientos en Excel. Es lo mismo, solamente pues que acá en Power BI tienen muchísimas más características, muchísimos más beneficios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan también presente. Acá vamos a analizar la cartera a nivel de macroproyecto y de proyecto. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? De igual manera, como se utiliza las tablas dinámicas en Excel, entonces vamos a buscar el nombre del macroproyecto, lo vamos a ubicar en filas y también vamos a buscar el nombre del proyecto y también lo vamos a ir ubicando acá. ¿Listo? Y vamos a analizar tres datos. Como queremos analizar la cartera del cliente o la cartera de cada proyecto y de cada macroproyecto, entonces vamos a analizar el valor pagado. Aquí ven los datos que, como les dije, ya están calculados. Ustedes no tienen que calcularlos. El valor pagado, el valor pactado y el saldo. Vamos a añadirlos en orden. Valor pactado, lo que han pagado y el saldo. Entonces acá lo tenemos. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos, inicialmente ya estamos viendo por macroproyecto los valores pactados, lo que han pagado y el saldo. Entonces, pues ahí nomás ya podemos analizar varias cosas. Analizar a este proyecto no le han pagado nada, la cantidad de saldo que tienen, si algún proyecto ya lo cancelaron por completo. Bueno, X temas que ustedes quieran analizar, por eso uno de los beneficios del Datamar es que ustedes pueden hacer los reportes a la media. Listo. Otro aspecto importante también que estamos viendo acá. Ustedes pueden manipular estos nombres de columna. Si de repente no quiero que me salga el nombre del cálculo, yo puedo desde acá, del panel de valores, cambiarle el nombre a como yo quiero que me salga. Entonces eso también, pues, no siempre va a ser el nombre, se puede decir que técnico de la tabla, sino que ustedes pueden poner los nombres que ustedes deseen. Listo, entonces aquí ya estamos analizando eso. Bien, entonces ahora vamos a darle estilo a la tabla. Vamos a copiar el estilo de una visualización, lo llevamos, le añadimos nuestro título. Esta la vamos a llamar, por ejemplo, cartera por macroproyecto y proyecto. Ya les explico de qué manera podemos empezar a sacarle todo el provecho a esta visualización. Y igual, pueden modificarle aquí ustedes, pueden modificar aquí lo que ustedes quieran en cuanto al diseño, a los colores, todo. Power BI trae ya unos valores preestablecidos, si ustedes lo quieren utilizar, también lo pueden utilizar. Los valores preestablecidos, y a los valores así les cambian después el formato. Cada parte del gráfico la pueden administrar si no quieren utilizar totales. Entonces yo no quiero ver los totales, no son relevantes para mí. Entonces ahí lo pueden utilizar como ustedes quieran, como ustedes prefieran. Vamos a dejarlo un poquitico más de ancho para que lo podamos ver mejor. Listo, entonces aquí ya lo podemos ver. Ahora, vamos a ver unas particularidades básicas que tiene las matrices en Power BI.
Ustedes pueden, cualquiera de las columnas pueden ordenar únicamente dando clic, pueden ordenar de manera ascendente o de manera descendente, por cualquiera de las columnas. Por ahora lo vamos a dejar por nombre de proyecto, de macroproyecto. Otra ventaja que tiene las matrices en Power BI que de repente no tienen en Excel es el manejo de jerarquías. Yo les dije que íbamos a analizar la cartera por macroproyecto y proyecto. Aquí solamente estamos viendo el macroproyecto. Aquí le pongamos de macro. Solo estamos viendo el macroproyecto. Pero si se dan cuenta, tenemos un icono de expandir. Entonces, como yo seleccioné aquí el macro y por debajo el proyecto como segunda jerarquía, como queramos llamar, el proyecto, entonces es lo que hace es crear jerarquías automáticas. Entonces, me muestra los proyectos de cada macroproyecto. ¿Listo? ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite no solo analizar a nivel de macroproyecto, sino que yo puedo analizar también a nivel de proyecto. Entonces tenemos en una sola visualización las dos posibilidades. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. Bueno. Listo. Otro uso también importante es que ustedes pueden observar aquí unas flechas. Unas flechitas. Estas flechitas es para navegar por medio de la jerarquía. Entonces, actualmente lo estamos viendo a nivel de macro. Pero si yo le doy expandir, pues lo único que hace es desplegar todo. Me devuelvo, pero si le doy en las dos flechitas, cambio la jerarquía automáticamente. Entonces le doy en las dos flechitas y el cambio a proyecto. Pero no, quiero estar otra vez en macro. Volví a macro. Entonces, para que tengan presente que por medio de estas jerarquías ustedes pueden navegar de la forma que quieran entre ellas. ¿Vale? Entonces, siempre tengan presente, en un tablero ustedes no van a evaluar solo lo que están viendo, sino la idea es que el usuario puede evaluar muchas cosas más. Ese es uno de los beneficios de Power BI que les decía, que es interactivo y dinámico y didáctico. Entonces, esa es la idea. Que el usuario pueda analizar por medio de las segmentaciones de datos. Todas las visualizaciones están conectadas entre sí. Entonces, si yo toco una, ustedes ven que lo demás se modifica, que lo demás se filtra. Entonces, todo está conectado entre sí. Listo, este ya lo tenemos. Hay algunos aspectos también que podemos hacer para que ustedes simplemente los tengan presentes. Yo puedo dar diferentes estilos. En las matrices, por ejemplo, le puedo dar estilos personalizados a una columna específico. Entonces, si quiero, por ejemplo, el saldo, le pongo un color de fondo y él automáticamente lo que hace es que le pone color blanco, entre más clarito, el valor más bajito, y entre más oscuro, el valor más, valor más alto, el valor más oscuro. Entonces, eso lo hace él de manera automática, pero ustedes lo pueden personalizar como ustedes quieran. Formatos condicionales que llaman, que también los tenemos en Excel habilitados, pero pues aquí son mucho más avanzados. Pueden manejar formatos condicionales de colores, barras de datos, que también son bastante chéveres. Bueno, según lo que ustedes requieran, para que lo tengan presente y puedan la persona o el usuario final leerlo o visualizarlo de una manera más sencilla y analizar más rápida la información. Tengan presente pues que todo esto se hace para obtener el mayor valor de los datos, para mejorar la toma de decisiones en las empresas y para que, bueno, todo ese tipo de informes que ustedes normalmente tienen que hacer descargando el EDP, añadiendo las columnas, algunos cálculos que cada empresa hace diferentes, condiciones, en fin. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que las herramientas existen y pues cada vez que se les presente hacer algo, porque cada requerimiento es totalmente personalizado, sepan que la herramienta existe y que la pueden utilizar, porque no todos los reportes van a ser iguales. Lo importante pues es que ustedes sepan que existe la forma y la apliquen. Listo. Nos quedan dos visualizaciones, entonces vamos a hacer ahora un medidor. La visualización también es muy interesante porque nos permite analizar hasta 3 variables. En este caso la vamos a utilizar para analizar, por ejemplo, el pactado versus el pagado.
pues como para poder ver ahí el versus de esas dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a analizar el valor pactado. Ese es el valor que vamos a analizar, entonces lo pongo ahí. ¿Y contra qué lo vamos a analizar? Entonces, aquí en el valor de destino lo vamos a analizar contra el valor pagado. Listo. Ahí visiblemente, pues, a primera vista estamos viendo que han pagado muy poquito y no sé, un porcentaje muy bajo. ¿Listo? Y de repente el mismo valor pagado lo puedo poner como un valor máximo para que no me quede todo ese espacio en blanco. El valor pactado, perdón, el valor pactado. Lo ponemos acá. ¿Listo? Para que no me quede todo este espacio en blanco, sino que el total pactado sea el mismo 100%. Y ya el medidor lo empezamos a revisar por esta agujita, si se puede llamar, en cuanto han pagado. O sea, ahí sabemos que no han pagado. Cuando la aguja pues esté muy alta, bueno, han pagado bastante, ya estamos cerca de completar. Aquí no han pagado casi, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí llegan y entran ya los diferentes tipos de análisis que tengamos que hacer. Listo, para que lo tengamos. Igual, llevamos nuestro formato. Y como se dan cuenta, de una manera muy sencilla hemos podido darle un buen formato, una muy buena parte visual al reporte. Le ponemos el título, un título rápidamente el que queramos, entonces puede ser pactado versus pagado, como lo queramos poner. Así es muy importante para mí el título, porque pues el usuario que pronto que no conozca de los datos, la idea es que cuando lo vea pueda saber fácilmente qué es lo que hay ahí, sin ser un experto en el negocio, por decirlo así. Porque pues también esto en ocasiones va para ciertos usuarios finales. Listo. Ahora vamos a ir con nuestra última visualización. Aquí vamos a subir un poquitico el nivel y les voy a mostrar y les voy a hablar de una herramienta que se llama DAX. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar, ya les indico, pero vamos a utilizar este gráfico que se llama KPI Bedona. Vamos a, le dije aquí más, listo. Y por medio de este vamos a hacer una medida, la cual vamos a visualizar acá. Entonces, ¿qué medida quiero hacer yo? Yo quiero hacer un cálculo, que me permita ver el porcentaje de cumplimiento de la cartera. Como les dije, pues aquí vemos que han pagado muy poquito. Entonces el porcentaje, no sé, debe ser un 2, 3, 4% de cumplimiento de la cartera. Entonces aquí ya vamos a hacer una medida. Entonces aquí ya estamos haciendo una transformación de datos. Les hablaba yo de DAX, para que ustedes lo tengan presente y sepan que eso existe y sepan y puedan investigar más y cuando lo requieran, pues puedan utilizarlo. DAX es un lenguaje de estadística avanzado, el cual me permite hacer, valga la redundancia, cálculos avanzados a la información. Entonces, en este caso vamos a sacar el porcentaje de cumplimiento por medio de una medida. ¿Cómo se hacen las medidas y cómo se utiliza el DAX? Entonces, yo acá arriba puedo ver algo que dice nueva medida. Puedo utilizarlo. O aquí en la parte izquierda veo un panel de datos, que es donde yo puedo visualizar la información de las tablas que cargué. Y acá puedo ver nueva columna o nueva medida o nueva tabla. Cualquiera de estas herramientas, ya sea una columna, una tabla o una medida, se van a crear con lenguaje DAX. Entonces le vamos a decir nueva medida y él aquí me crea medida. Yo ya tengo aquí el código preestablecido, ¿sí? Junto a un que pues también les menciono ahí al final de bueno, junto con las memorias yo les voy a enviar, o bueno, les vamos a enviar las memorias del webinar y también les vamos a enviar una documentación con el paso a paso de lo que estamos haciendo el día de hoy, para que ustedes también lo tengan y junto con las memorias puedan recrearlo, puedan repetirlo y pues sigan profundizando y aprendiendo. Entonces yo ya la tengo aquí guardada. Esta medida lo que hace es que nos está permitiendo acuerdos de pago, el pagado. Entonces busquemos aquí el pagado. Listo, nos está permitiendo, esperen, lo cuadramos que ya, nos permite calcular el cumplimiento de la cartera. Pagado. Listo.
Entonces yo simplemente creo mi fórmula y la guardo, y él aquí al final, en la tabla de acuerdos de pago, me creó la medida. La medida no es visible, o sea, la medida yo no la puedo ver dentro de la tabla, pero aquí en la parte derecha ya veo que me creó mi medida que se llama porcentaje de cumplimiento de cartera. Y cuando yo la arrastre a la visualización, automáticamente me dice el dato, ¿sí? Aquí estoy haciendo un cálculo que básicamente es sumar el pagado con el pactado y hacerle una división para poder hacer este tipo de medida. Solamente que la medida únicamente, automáticamente lo interpreta en porcentaje. Entonces, acá yo simplemente creé la medida, la selecciono, la arrastro a mi visualización y pues ahí pueden ver como ya tengo una medida muy básica en DAX, la cual me está permitiendo un cálculo, visualizar el porcentaje de cumplimiento. Listo. Ya puedo administrarle si quiero que me salga sin decimales, con decimales, el color, el estilo, bueno, lo que nosotros queramos. ¿Listo? Entonces ahí está. Después este tablero es muy interesante porque puedo analizar la cartera. Ya después si lo quiero hacer por venta, si lo quiero, sí. La idea es aquí es presentarles a ustedes algunas de las herramientas que existen para que ustedes puedan posteriormente pues recrearlas, profundizar y hacerlo a la medida de cada cual. Por la cartera, por los formatos condicionales o semáforos que llamamos en Excel, puedo entender fácilmente la información. Pues el medidor también puedo también analizar si ya qué tanto han pagado. Obviamente con datos reales, pues la información va a coincidir mucho más. El porcentaje de cumplimiento de cartera, por ejemplo, de este mes. Entonces selecciono un mes en específico y analizo si ya me han pagado o qué tanto me faltan por pagar. Entonces ahí ya, si se va a acabar el mes y me faltan por pagar, pues voy y miro qué está pasando, faltan estos pagos. Bueno, aquí todo a la medida de lo que ustedes necesiten. Listo. Entonces, esto era en cuanto a la parte práctica del ejemplo práctico que queríamos hacer. Esto era lo que les quería mostrar. Utilizamos diferentes tipos de herramienta, utilizamos geolocalización, utilizamos segmentaciones de datos, tarjetas de datos, vimos el diferente uso de los gráficos, los diferentes usos de las segmentaciones de datos, las matrices, vimos los formatos condicionales, las medidas, algo de DAX, bueno, diferentes cosas que la portada, por ejemplo, si queremos darle un colorcito algo más presentable, podemos añadirle una imagen, pues podemos darle algo más presentable, bueno, ahí. Ya después ustedes pueden, como nosotros hace poco les enviamos un link, donde ustedes pueden, por ejemplo, publicar este reporte en internet, bueno, ustedes pueden profundizar en las diferentes variables y mayores beneficios que tiene esta herramienta. Listo. Bueno, ya por último, para terminar, este ya fue nuestro tablero, nuestro ejemplo práctico, quiero hablarles un poco acerca de Power Query. Ya les hablé de DAX en el último webinar que hicimos también hace unos añitos. Trabajamos un poquito más acerca de Power Query. Política, pues implementamos DAX, implementamos geolocalización, le estamos indicándoles unas nuevas mejores prácticas a utilizar. Sin embargo, pues para terminar quería pues hablarles de Power Query para que ustedes también lo tengan presente y sepan que es muy importante. Power Query es un complemento que viene con Excel y con Power BI. Viene por defecto, todos lo tenemos, no hay necesidad de instalarlo. Este complemento nos permite dos cosas básicamente. Nos permite el tratamiento avanzado de la información, que eso significa todo proceso de transformación que yo tenga que hacer a la información para después mostrarla. Y segundo, nos permite automatizar procesos de información. ¿Listo? Entonces, es muy importante que lo sepan. Les doy un ejemplo básico. Muchas personas tienen que descargar informes de una aplicación, en este caso del ERP, descargar 2 o 3 informes. A esos 2 o 3 informes hacerles ciertas transformaciones en Excel, copiar, pegar,
un VLOOKUP, combinar para posteriormente poder entregar un informe a gerencia, bueno, para poder entregar un informe a X persona o para poder analizar cierta información. En ese proceso ustedes se pueden gastar 2 horas, no sé, 1 hora, lo que se gasten, pero es un proceso que ustedes hacen de manera diaria o de manera semanal, bueno, con Power BI, acompañado de Power Query, que como les dije en el último webinar, trabajamos un poco más de Power Query. Ustedes pueden automatizar esos procesos, de tal manera que ustedes desarrollan solo una vez el reporte y ya después únicamente lo que hacen es refrescar la información. Entonces ya no tienen que hacer la labor que hacían todos los días o todas las semanas, que les gastaba 2 horas, sino que invirtieron un tiempo en desarrollarlo y ya después solamente gastan 5 minutos cada día refrescando la data. Entonces es para que lo tengan presente. El manejo de Power Query es el mismo tanto en Excel como en Power BI. Entonces ahí para que lo tengan presente. Y listo. Creo que eso es todo. En cuanto, pues ya vimos generalidades del Datamar, vimos un ejemplo práctico y pues les comento un poquitico acerca del tema de Power Query. Voy a proceder entonces a poder responderles algunas preguntas. Sin embargo, posterior a la sesión también se estará respondiendo la totalidad de preguntas, entonces pues no se preocupen por ese tema. Listo. Entonces, vamos a revisar qué preguntas pueden ser de interés. Listo, aquí hay una pregunta importante. De pronto son temitas que se escapan un poquito. El Datamar se actualiza todas las madrugadas, la bodega de datos, es decir, siempre vamos a tener el Datamar con corte al día anterior. Siempre vamos a tener la información del Datamar de CBR con corte al día anterior. Eso significa que él todas las madrugadas realiza un llenado de información para, vamos a poner aquí la presentación, realiza un llenado de información pues para que la información esté disponible al otro día, para que lo tengan presente. ¿Listo? ¿Esto por qué se hace en estas horas? Para que no afecte durante el día ningún proceso operativo, ni de rendimiento del servidor, ni en lentitud de la aplicación. Entonces se hace únicamente bajo estos plazos. ¿Listo? Entonces, pues, la idea es que ya cuando ustedes inicien su jornada laboral, automáticamente pues la información estará disponible. ¿Listo? De hecho, siempre va a estar disponible porque se hace en segundo plano y en las horas de la madrugada, para que lo tengan ahí presente. Vamos a mirar qué más tenemos por acá. Digamos las inquietudes acerca de los campos. Nosotros les brindamos a ustedes, como les digo, un diccionario de datos. Ahí viene un tema importante y es que cada mes nosotros, bueno, cada periodo de tiempo, dependiendo de la cantidad de sugerencias que se tengan, bueno, de diferentes factores, nosotros cada periodo, cada X periodo, cada X tiempo hacemos una actualización incremental del Datamar. Es decir, siempre le estamos incluyendo cosas nuevas, cosas adicionales, cosas que hemos visto, cosas que los clientes nos han sugerido. Entonces, cada vez que se crea o se genera y se publica una nueva versión, se les envía a todos los clientes que cuentan con el servicio el diccionario de datos. El diccionario de datos, como les mostré ahorita, tiene el nombre de las tablas, el nombre de las columnas y el tipo de dato de cada columna. Y también, como les indiqué, esto está enfocado y tiene una estructura enfocada hacia el usuario. Entonces, ustedes no van a encontrar ningún nombre técnico. Ustedes van a encontrar en el nombre de la columna, pues, lo que contiene la columna. Y como es un espejo de lo que está en producción, pues es lo que contiene. Entonces, las dudas en cuanto a las columnas las iremos resolviendo pues a medida que vayamos conociendo los datos. Pues obviamente al principio va a ser desconocido, pero pues para eso está el apoyo de la documentación y a medida que ustedes vayan conociendo los datos, pues van a poder entender cómo esa parte.
Sí, básicamente eso en el diccionario de datos también, por ejemplo, en la última versión hemos incluido algunas descripciones importantes o algunas condiciones de algunas tablas. ¿Sí? Entonces hay algunas tablas que requieren de algunas condiciones para que aparezca la data. Por ejemplo, donde guardamos las tablas de las unidades y los inventarios, requiere que esas unidades estén dentro de una lista de precios vigente. Eso ya está incluido, esa descripción, esas descripciones muy simples que son muy importantes ya están incluidas dentro del último diccionario de datos para que ustedes tengan esa información también presente y tengan ningún tipo de inconveniente. Listo. Bueno, por aquí hay también un tema que preguntan acerca de Excel y las características que tiene Excel. La mayoría de cosas que vimos el día de hoy, muchas están en Excel y muchas se hacen de una forma muy similar a las que se hacen en Excel. Listo. Pero ¿qué pasa? Lo que yo les digo, Power BI tiene muchos beneficios más de esas mismas cosas en Excel y aparte tiene otras cosas más adicionales. Y la diferencia también es que Power BI es interactivo, es dinámico hacia el usuario. Lo puedo publicar en la web, ustedes lo pueden visualizar desde un móvil, desde una tableta, desde un equipo, desde cualquier parte del mundo, dependiendo cómo lo manejen, dependiendo de la versión que tengan. Entonces, pues, es una herramienta que nos permite un análisis mucho más avanzado. Excel, pues, llega a unos gráficos, unas matrices, también tiene segmentaciones, pero llega como hasta ahí. Esto también tiene desventajas. También tiene desventajas y es que si un Excel tiene mucha data, se empieza a poner lento. Se puede dañar el Excel, toca repararlo. El Excel tiene un límite de filas y columnas. Power BI está hecho para millones, millones y millones de cantidad de datos. Entonces, como para que lo tengan ahí presente. En cuanto a otra pregunta que nos hacían referente a las características de Excel versus Power BI. Listo. Entonces, por aquí dice otro usuario, Power Query se maneja con lenguaje M y de esa manera encontrarán buenos ejemplos. Exacto. Eso también es un muy buen punto para resaltar, también muy buen apunte. Lo que les comentaba Power Query. Power Query tiene su mayoría de herramientas en diseño, entonces es muy fácil de utilizarlas, pero también tiene un apartado de código, de fórmulas, como Excel, cuando ustedes hacen fórmulas. Entonces, se utilizan por medio de fórmulas que se llaman lenguaje M de Power Query. Ustedes pueden buscar en Internet, en la página oficial de Microsoft, lenguaje M de Power Query, y allí podrán ver toda la documentación de cada uno de esos lenguajes y las diferentes funciones que tienen. En el último webinar también hicimos algunos ejemplos de eso, y pues también es diferente, pero también pueden encontrar así documentación de DAX también, por ejemplo. Listo, para que lo tengamos. Bueno, ya para terminar, entonces, si ustedes requieren el servicio del Datamar, pueden generar una solicitud vía requerimiento, solicitando pues que quieren tener el servicio, a qué base de datos los quieren tener, que recuerden el Datamar. En el mismo Datamar pueden almacenar muchas bases de datos o muchas empresas en un solo Datamar, pues, obviamente por cada cliente. Entonces, en un Datamar puedo tener la información de las 5 empresas que tengo, por ejemplo, y lo pueden solicitar vía el de requerimiento. De igual manera, también si no tienen el diccionario de datos, también lo pueden solicitar por ahí. Sin embargo, como les indico, cada vez que publicamos una nueva versión, estamos enviando el diccionario de datos a todos los clientes. ¿Listo? Si no estoy mal también, en la página web de 5 pueden encontrar también un apartado de Datamar y ahí dentro del Datamar de CBR está el adjunto del diccionario de datos, también para que lo tengan presente y de pronto no tengan que solicitarlo dentro de la página web. Esto también se va actualizando a medida de que vamos generando las nuevas versiones. Y listo, yo creo que ya eso sería todo. Y pues nada, estaremos respondiendo el resto de preguntas ya. Y muchas gracias. Que tengan un excelente día y muchas gracias.